Para concluir con estas exposiciones de los proyectos realizados y antes de dar lugar al tiempo para las preguntas, le damos la palabra una vez más a Olga Aiza Mascarell, que viene a hablarnos de divulgación y sensibilización ambiental, protocolos, códigos de conducta, manuales y buenas prácticas para la conservación de la biodiversidad. Buenas. Pensaba que quedaba otra charla. A ver, bien, aquí os voy a mostrar un poquito. Es muy difícil en 10 minutos contaros todas las actuaciones o proyectos que se han hecho en cuanto a los materiales de apoyo a esta divulgación para poder llegar a esa sensibilización ambiental, pero os voy a citar pues, algunos ejemplos, ¿vale? A ver, espera, porque esto... No va, ahora. Bien, la importancia de la divulgación y la participación es clave, ¿no?, para llegar a una conservación marina exitosa. La puesta en marcha de proyectos divulgativos donde además involucrar a la sociedad es clave, viene a generar una mejora del conocimiento de la población en cuanto al medio marino, fomenta la sensibilización y la toma de conciencia, aumenta el vínculo con el entorno y el sentido de pertenencia. Creo que esto es clave para que las personas sintamos o apoyemos iniciativas de este tipo, ¿no?, porque consideramos que podemos contribuir en algo. Y todo esto al final radica en facilita abordar los problemas o desafíos que se nos presentan en cuanto a la sostenibilidad del medio y repercute en el impacto también de las políticas públicas. Es decir, luego la gestión y las políticas vinculadas a esa gestión pues se aceptan por parte de la sociedad con otra actitud. Bien. En todos los diversos materiales que hemos elaborado, os voy a mencionar algunos de los que hemos hecho. Una de las principales herramientas que vimos que era necesaria era la de generar conocimiento sobre biodiversidad marina. A pesar de que vivimos en islas, hay un gran desconocimiento del medio marino. Creo que Sofi lo comentó ayer, ¿no?, en una de sus charlas, ¿no?, la cantidad de niños que no han visitado una playa. Y esto es una muestra. Entonces, el poder elaborar materiales que, además, con un lenguaje muy divulgativo, que lleguen a la sociedad, a todos los niveles, o destinados a sectores concretos o etapas como la guía que os muestro aquí, que todavía no la hemos sacado, pero que ya está hecha y está imprimiéndose, la de una guía infantil sobre pues, 30 de las especies marinas canarias más relevantes, ¿no? Por otro lado, la elaboración de códigos de conducta. Es decir, cómo nos relacionamos con el medio es fundamental. En este caso, abordamos un proyecto que lo que venía a establecer es, mediante la participación social y ciudadana de los sectores implicados, elaborar un código de conducta responsable con el tiburón solrayo, un tiburón que apareció o que ha venido apareciendo en la Isla del Hierro. Creo que no aparece desde 2021, ahora, o no tenemos constancia, pero bueno, cuando ha aparecido pues ha generado un problema en torno a la especie, ¿no? Esto se desarrolló, como he dicho, mediante un proceso participativo. Además, se realizaron formaciones, como he dicho anteriormente, la formación es básica para que tanto los clubs de buceos que trabajan en la zona como otros sectores apliquen la norma, las conductas y el conocimiento de forma rigurosa, ¿no? Además, se impulsó un catálogo de identificación de los ejemplares que se habían observado en la isla, gracias también a la aportación de los propios locales, ¿no?, de la gente de allí. Y se desarrollaron entrevistas a buceadores y pescadores para recoger un poco el conocimiento ecológico tradicional de la especie. Aquí os he mostrado algunos de los carteles, que todo este material está fuera y se puede ver con más detalle, ¿no? Ay, espera, ahora. Bien, otro de los proyectos que se ha llevado a cabo con el programa operativo FEDER pues fue la elaboración de un protocolo de actuación
para abordar el tema del varamiento de tortugas marinas en Canarias. Bien, este trabajo, la cúlmine fue el protocolo, pero realmente el verdadero trabajo fue en precisamente recopilar toda esa información que estaba en los centros de recuperación de fauna, en papel, donde no había una base de datos, y se llegó a generar un histórico, una base de datos histórica, que abarcaba desde 1987, ¿no?, hasta 2019. Esto puso de relevancia un montón de información en torno a las tortugas. Aquí os he puesto algunos ejemplos, ¿no?, como por el 82,9% de las tortugas que varan en Canarias varan vivas, a diferencia de otros territorios, ¿no? O el porcentaje de las tortugas que se liberan, que se recuperan. O sea, toda esta información no se estaba analizando. Entonces, el poder haber investigado sobre eso, hacer esa recopilación de información y análisis posterior, pues pone en evidencia pues todo el trabajo que se está haciendo y todas las mejoras que se necesita hacer, ¿no? Bien, también se han elaborado manuales de buenas prácticas. Lo hemos dicho en diversas charlas en el servicio, ¿no? El hecho de hacer actividades en el entorno costero, ¿no?, o marino, muchas veces no se hace correctamente. Muchas veces se desconoce incluso, pues como hemos comentado, la normativa que regula la propia actividad, y creemos que es importante hacer este tipo de materiales para visibilizar toda esa información de forma muy divulgativa y que sea atractiva y entendible por cualquier persona o ciudadano, ¿no? Por otro lado, otro de los materiales que se ha llevado a cabo es la generación de materiales audiovisuales, ¿no?, vídeos, principalmente para abordar un poco toda esa riqueza de biodiversidad que existe en el entorno marino de Canarias, porque mucha de ella se desconoce y al final una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Pero por otro lado también para visibilizar esos impactos, que muchas veces los oímos, pero no somos conscientes de cómo afectan, ¿no?, al medio en sí. Estos materiales audiovisuales intentamos ponerlos a disposición de cualquier ciudadano en los canales de redes sociales, plataformas, webs y demás, ¿no? Bien, y un poco las líneas de futuro, ¿no? En este sentido, bueno, hemos visto la gran acogida que ha tenido la elaboración de todos estos materiales en la sociedad, porque se nos demandan continuamente. Son materiales que se han distribuido a entidades, colegios, observadores, a todo el mundo que nos los ha pedido. Hemos hecho el esfuerzo, no, sino esto conlleva una logística de envío de material y demás, pero se ha hecho ese esfuerzo porque consideramos que es un material que tiene que estar en la calle, ahí. Entonces vamos a seguir con las publicaciones de guías y demás para dar a conocer diversos grupos que son desconocidos y hacerlo siempre con ese lenguaje divulgativo. Por otro lado, seguiremos haciendo materiales audiovisuales que visibilicen esa riqueza y esos impactos que sufre la biodiversidad marina aquí en Canarias y sus hábitats. La celebración de jornadas multisectoriales. No hace mucho organizamos una de ciencia ciudadana marina en Lanzarote, donde no solo congregamos al sector de investigación, sino también a distintas comunidades autónomas, mostrándole el potencial de la ciencia ciudadana marina para el conocimiento, la generación de conocimiento para poder gestionar correctamente. Y seguir apostando por la participación ciudadana, que creemos que es un elemento clave para abordar problemáticas que, como bueno, diversos compañeros han comentado, sin que ellos se involucren, a veces son un poco frustrantes, ¿no? Porque desde el Gobierno se observa que tú impones el plan o impones la norma, pero al final la falta de vigilancia, la falta de control hace que esa norma no prospere o no dé el fruto que todos esperamos. Entonces, involucrar a la sociedad en este sentido, pues para nosotros creemos que es algo clave. Y bueno, creo que ya he terminado y me ha sobrado hasta tiempo.
Nada, simplemente aquí los proyectos que como hay muchos más, ¿vale? No he podido enumerarlos todos, pero bueno, un poco esto es lo que se ha abordado desde el Programa Operativo FEDER. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta aquí la exposición de los proyectos. Todavía tenemos que abordar una interesante mesa a continuación acerca de participación ciudadana. Yo creo que es la temática que hemos abordado de forma mayoritaria en esta jornada, pero me van a permitir que abramos turno de preguntas antes, por si tienen alguna cuestión que hacerles a los ponentes de este turno que hemos tenido después del coffee break, o incluso a los de antes, porque es cierto que de antes se nos quedarán algunas preguntas en el tintero y sí que me gustaría lanzarlas. Si de momento hay alguna pregunta aquí en sala, o hago 3 que nos llegaron por streaming antes. No, bueno, las tengo aquí en el móvil. Pregunta para Biocan en general. No sé, Asun, si te va a tocar. Enhorabuena por la plataforma y el esfuerzo por integrar e interrelacionar datos de biodiversidad marina de Canarias. Por lo general, la mayoría de estas bases de datos son cualitativas, datos de presencia solo, los cuales son de utilidad para comprender la biogeografía y ecología de las especies, pero con aplicación limitada a la monitorización o al seguimiento. ¿Se tiene pensado algún tipo de acciones para promover o invertir en programas de monitorización sistemática y estandarizada que permita hacer una evaluación del estado y evolución de múltiples indicadores recomendados por la Unión Europea sobre el estado de los ecosistemas basados en datos cuantitativos? Pregunta. Me voy al atril yo y cedo el micro. Gracias por la pregunta. Se ve que la persona está bien informada. Bueno, ya nos gustaría que lo que expuse brevemente en esa primera charla sobre el concepto Biocan estuviera tan desarrollado como lo que pretende la persona que nos pregunta. Si bien es cierto que ya tenemos algunos pinitos con respecto a lo que es ese procesamiento y análisis directo, no solo de observación de datos, como bien dice, que bueno, aquí Ángel Vera no tuvo la oportunidad de poder explicarse con más tiempo, pero estamos utilizando ya en las plataformas que componen Biocan cuestiones de inteligencia artificial, de algoritmos, de procesamientos automatizados para generar cartografía, generar índices, generar mapas incluso directamente, mismamente el mapa de naturalidad o los mapas, por ejemplo, de cálculo del porcentaje de reducción de hábitats de interés comunitario que hemos perdido en Canarias desde el año 2006 hasta el 2023, por ejemplo, en el que estamos, debido a que el primer mapa de vegetación que se hizo fue en esa fecha. Con lo cual, lo que quiero decir es que estamos generando, formulando y procesando de los datos brutos, efectivamente, pues ya unas cuantas fórmulas con índices, con tablas y con nueva cartografía. Pero sí me gustaría dejar claro, por si en aquellos 10 minutos tan breves donde buscaba dimensionar para que todos los asistentes, tanto aquí en sala como fuera, pudieran darse cuenta de la cantidad de plataformas y de redes que estamos generando en el servicio. Pero para que no haya duda al respecto, Biocan todavía no es Biocan. En eso les doy la razón a todas aquellas personas que piensan que Biocan tiene que dar un salto, lo que es la plataforma en mayúscula del servicio de biodiversidad, y yo creo que hasta más allá del servicio de biodiversidad, Gobierno de Canarias o administraciones públicas relacionadas con el patrimonio natural, y es dejar de ser plataformas independientes que, si bien intentamos que estén interrelacionadas, ¿cierto?, buscamos la interoperabilidad entre ellas y aún no la tenemos completa, pero hay que dar un salto cualitativo entre los resultados que aportan cada una de esas plataformas por separado y generar lo que yo llamo cualidades nuevas, poder hacer consultas nuevas con las fórmulas. Para eso, por lo que yo decía que un objetivo ambicioso, hoy por hoy es ambicioso,
es el hecho de convertir todo ese cóctel de plataformas, intentamos interrelacionarlas, pero darles un sentido a través de herramientas que ya existen en el mercado, como las que comenté de los Data Warehouse o los Business Intelligence, y generar nuevo conocimiento. Y es cierto que lo ideal sería que, como nos comentó Óscar, ¿no?, que nos hizo esa pregunta y después Argentina me dijo que había cierta demanda también en redes que preguntaban sobre lo mismo, es cierto que lo ideal es que pudieran estar tan compenetradas, tan compaginadas y funcionando tan a la vez, que llegara un momento en el que tú te vas al campo y tú solamente a través de una entrada, de una plataforma, pues nos conectara por dentro a cualquiera de ellas. Eso hoy por hoy es todavía un deseo, es una aspiración y clamo, solicito, pido ayuda y auxilio por la boca, porque lo que tenemos es muchas ideas, tenemos claro lo que queremos y hacia dónde queremos ir, pero nos faltan manos, nos falta personal y nos faltan más cabezas para poder meterle mano a todo a la vez. Es más, hay muchísima gente que con buena voluntad me dicen pues que no debemos de estar metiéndonos en tantas cosas, pero a la misma vez nuestra mente, porque la de todo el equipo del Servicio de Biodiversidad es muy potente, es lo mejor que tenemos, la materia gris que existe aquí y que no para. Entonces, es como si la mente te va a 200% y te das cuenta de que en el día a día, con la fuerza de rozamiento más todo lo que tenemos que hacer en el trabajo administrativo, pues no podemos ir al ritmo que nos gustaría. Claro. Pero que sí, que me alegro y ojalá que les haya gustado Biocan y que hay que apoyarlo para que se convierta en lo que todos están queriendo que se convierta. Muy bien. Otra cuestión que nos llega a través del streaming, no nos dicen destinatario. Yo la lanzo y si alguien tiene la respuesta, pues pide el micrófono y puede responder. ¿Existe comunicación y colaboración con otras autonomías para no desarrollar software con las mismas funcionalidades en cada región del territorio del Estado español? Manuel. Hola. Sí, obviamente existe, ¿no? Hay arbitrados sistemas para reunirse anualmente las comunidades autónomas, tutelados por el Ministerio, pero además hay iniciativas particulares, relaciones entre autonomías que comparten recursos, incluso comparten código fuente. Por poner un ejemplo, el Banco de Datos de Biodiversidad de Valencia nace del Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias y hay muchas iniciativas en ese sentido. Obviamente buscamos todos la sinergia. Cada año hay un congreso anual de administraciones públicas y bases de datos y ahí se ponen en común los avances y los errores que también los hay. Sí, efectivamente sí. Muy bien. Pregunta para Olga. Muchas gracias por la jornada en la que se han explorado muchos proyectos, teniendo en cuenta que todos estos proyectos se financian con fondos del programa operativo FEDER Canarias. ¿Qué estrategias han implementado o implementará el Gobierno de Canarias para garantizar la continuidad de estos proyectos y herramientas en el tiempo? ¿O la continuidad de estos proyectos está en el aire? No está en el aire. No están en el aire. No, para nada. Bueno... No tengo la bola de cristal, pero bueno, la idea es darle continuidad, por supuesto. Es una de las fortalezas que tiene ahora mismo, yo creo, las redes de ciencia ciudadana marina. La ciencia ciudadana está cogiendo un protagonismo importante en la sociedad española, europea, y se van sumando proyectos que en muchas ocasiones, en cuanto acaba la financiación, pues se mueren y no tienen continuidad. El gran potencial que yo creo que tiene Red Promar en ese sentido, y así lo trasladamos en esas jornadas con las comunidades autónomas, es precisamente lanzar estas redes desde la propia administración. Es decir, esto les da una consistencia, una oficialidad y una durabilidad en el tiempo que quizá otros proyectos no pueden porque tienen un marco de tiempo concreto, pero no es el caso de la Red Promar. Muy bien. Y otra cuestión también para Olga, ¿dónde conseguir los recursos y las guías de buenas prácticas de las que habla? Bien, todos los recursos de los que os he hablado en la ponencia están en la plataforma de la Red Promar, redpromar.org. Hay una zona de descargables y en digital están todos esos recursos.
incluidos algunos de Normap, que como bien he comentado, pues actualmente Normap no tiene esa zona de descarga para los materiales, pero bueno, hemos querido ceder ese espacio pues porque consideramos que son materiales que deben estar al alcance de todo el mundo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿hay alguna cuestión más en sala? No vemos que ninguna mano levantada, así que damos por finalizado este turno de preguntas. Y si les parece, me van a dar 10 segundos en moverme al otro micrófono, porque el otro lo tienen por ahí, y continuar y dar paso, no, tranquila, y dar paso a la mesa de participación ciudadana.